Buenos días, campeón. Es hora de levantarse, de abrir los ojos y enfrentar este nuevo día con la energía y la determinación de un guerrero. Hoy no es un día más, es tu día. Y déjame decirte algo que pocos se atreven a decir. Mañana puedes no estar aquí. Está en el pasado. Sí, lo leíste bien. La vida no viene con garantías. Y el pasado no me interesa. Y el tiempo que tienes ahora es lo más valioso que posees. El minuto. Así que no pierdas el tiempo. En batalla es todo lo que tienes. Levántate y haz que valga la pena. En un minuto pasa todo a la vez. No importa si te sientes agotado, si no tienes el trabajo de tus sueños, si estás solo. Todo lo anterior no importa. O si piensas que el mundo está en tu contra. Y lo que pasa después, tampoco. Todo eso no define quién eres, ni quién puedes ser. Lo que te define es cómo eliges enfrentarte a la vida. Nada se compara con ese minuto. ¿No tienes pareja? No importa. ¿No tienes el éxito que deseas todavía? No importa. ¿No has alcanzado tus metas? Tampoco importa. ¿Qué importa si no tienes la pareja ideal? ¿Qué importa si no lograste aún ese ascenso, esa casa, ese auto o esa meta que tanto deseas? Mira a tu alrededor. Millones de personas luchan cada día. Madres solteras que trabajan incansablemente para alimentar a sus hijos. Jóvenes que salen de sus barrios llenos de sueños, buscando una oportunidad en un mundo que no siempre les abre las puertas. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Hombres y mujeres que no se detienen aunque la vida los golpee una y otra vez. Es un mundo malo y muy salvaje, y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Y tú, campeón, eres uno de ellos. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Eres parte de esta resistencia, de esta lucha por algo mejor. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. Lo único que importa es que sigas levantándote cada mañana con la decisión de seguir adelante. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Porque la vida no es sobre lo que no tienes, sino sobre lo que haces con lo que sí tienes. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Si hoy sientes que las deudas te asfixian, que los problemas familiares te están drenando, o que no tienes claro hacia dónde vas, respira profundo. Porque aunque no tengas el control de todo, hay algo que siempre estará en tus manos. Tu actitud. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. ¿Cómo vas a enfrentar este día? ¿Te vas a sentar a lamentarte? ¿O vas a usar cada problema como una oportunidad para demostrar tu fuerza? Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. No necesitas más recursos, más contactos ni más suerte. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Tienes el coraje, la fuerza y la determinación para transformar tu vida. Pero eso solo sucederá si decides levantarte y pelear por ello. No esperes a que alguien venga a salvarte. Tú eres el héroe de esta historia. ¿Quién quieres ser dentro de un año? ¿Dónde quieres estar dentro de 5? Esas preguntas no se responden con palabras, se responden con acción. El hecho de que estés aquí trabajando tan bien como trabajas me da, ¿cómo se dice?, un motivo para estar vivo. ¿Cuál es tu motivo para estar vivo? ¿Te has detenido un momento a preguntarte por qué te sacrificas todos los días? ¿Por qué sigues adelante a pesar del cansancio, del dolor, de las decepciones? Bueno, si no estuvieras aquí, tal vez no estaría vivo ahora. ¿Cuál es el objetivo de todo ese sacrificio silencioso que llevas dentro? ¿Te premian por él? ¿Acaso el mundo te devuelve el esfuerzo que le das? No siempre. Y sin embargo sigues adelante. ¿Por qué creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir? La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree. La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Observa a un árbol que crece en el desierto. No espera que alguien lo aplauda por cada raíz que extiende bajo la tierra.
No necesita que lo vean luchar contra el viento, el sol abrasador, la falta de agua. Solo sigue creciendo en silencio. Y tú eres igual. Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo. Perdemos y perdemos hasta que decimos, ¿sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo, muchacho, tengo razones para continuar. El sacrificio silencioso es lo que separa a los fuertes de los débiles. Es el trabajo que haces cuando nadie está mirando. Es levantarte antes de que salga el sol mientras el resto del mundo sigue durmiendo. Es tomar decisiones difíciles, renunciar a lo fácil, para alcanzar algo más grande. Y voy a estar vivo, y te observaré ser bueno. Y yo nunca te abandonaré. Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase. Porque aunque no lo digas, aunque no lo compartas, sabes que todo ese esfuerzo tiene un propósito. Y ese propósito es lo que te mantiene vivo. La sociedad puede ignorar tus esfuerzos, puede ser injusta, puede hacerte sentir que no avanzas, pero aquí está el secreto. Porque cuando te deje, no solo sabrás cómo pelear, podrás ocuparte de ti fuera del ring también, ¿de acuerdo? Sí, lo estoy. No haces esto por la sociedad. No lo haces para recibir aplausos. Lo haces por algo mucho más grande. Lo haces por ti. Porque, aunque nadie lo vea, cada gota de sudor, cada lágrima, cada momento en que eliges seguir adelante en lugar de rendirte, te está transformando. Estás construyendo algo más grande dentro de ti. De acuerdo, ahora te tengo un pequeño obsequio. Mick, no tenías que hacerlo. No, aguarda un momento. Pero es que... Oye, mira esto, ¿lo ves? Es el objeto favorito que tengo sobre la Tierra. Y Rocky, mi marciano, me lo dio. Es un pequeño guante, ¿eh? Y ahora te lo doy a ti. Piensa en la semilla bajo la tierra. Nadie ve lo que pasa cuando está germinando. Nadie sabe cuánto lucha para romper el suelo y salir a la luz, pero cuando lo logra, se convierte en algo magnífico. Y va a ser como un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez te hieren y sientes que vas a caer, este ángel te susurrará en el oído. Te dirá: ¡de pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Gracias, Mick. De nada. Yo también te quiero. Cielos, ve tras él, acábalo. Sí. Tú eres esa semilla. ¡Un gancho! ¡Un gancho! ¡Un gancho! ¡Diablos, Rocky! ¡Vamos! Vamos, sigue esforzándote. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso olvidaste por qué comenzaste todo esto? ¿Olvidaste esas noches en las que soñabas con llegar más lejos, con ser más grande, con demostrarle al mundo de lo que eres capaz? Mañana. Lo haremos mañana. ¡No hay ningún mañana! No hay ningún mañana. Solo existe el aquí y el ahora. ¡No hay ningún mañana! Este instante en el que tienes que decidir si vas a seguir adelante o si vas a dejar que el miedo, la pereza o las excusas te detengan. ¡Mueve la cabeza, Rocky! ¡Haz algo! Mírate, tienes una oportunidad frente a ti que muchos desearían. No importa si el camino ha sido duro, si las cosas no han salido como planeabas, si sientes que todo está en tu contra. La única persona que puede cambiar tu destino eres tú. ¡Demonios! ¿Qué rayos haces? Ese tipo te noqueará en un segundo. Cada día que sigues esforzándote es un día más cerca de tus metas. Un paso más hacia esa vida que tanto deseas. Pero nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a darte la vida que sueñas. Vamos, Rocky, no es un juego. ¿Quieres vivir en un hospital durante 5 semanas? Deja de esperar que las cosas sean más fáciles, porque no lo serán. Si no te cuidas, te matará. Deja de buscar el momento perfecto, porque nunca llegará. Vamos, vamos, la cabeza en los hombros. Piensa en la pelea, piensa en la pelea. Las personas que logran grandes cosas no son las que tienen más suerte o más talento. Son las que se levantan una y otra vez, incluso cuando están agotadas, incluso cuando todo parece perdido. Esas son las personas que transforman su realidad. Y tú puedes ser una de ellas.
¿Cómo estás, hijo? Lárgate. Vuélvete invencible y respetable. Por favor, hijo. Soy un hombre nuevo. Esta familia te necesitaba hace 10 años, cuando la abandonaste. No ahora. Lárgate de aquí. Sí, lo digo en serio. Este mundo no está hecho para los que se esconden, para los que esperan a que las cosas sucedan. Este mundo pertenece a los que están dispuestos a levantarse, a pelear, a construir un legado que nadie puede ignorar. Tommy, ha cambiado. Cierra la boca. Ser invencible no es una cuestión de suerte o talento, es una decisión. Y hoy te reto a que tomes esa decisión. Está bien, hijo. Arthur Shelby sabe cuando no es bienvenido. Quiero que mires a tu alrededor. Quiero que analices dónde estás ahora mismo en tu vida. Has cambiado mucho, hijo. Quizás te encuentres en un lugar oscuro, lleno de dudas y temores. Es nuestro padre. Es un bastardo egoísta. Pero escucha bien esto. No importa dónde estés ahora. Lo que importa es hacia dónde estás dispuesto a ir. Que tú lo llames bastardo egoísta es irónico, Tommy. Este es tu momento para tomar el control, para transformarte en alguien que no se detiene ante nada. Gracias a ti, ya perdimos a una hermana. ¿Quieres verlo, Arthur? Si quieres verlo, vete con él. Ser invencible no significa que no te caigas, que no te hieran o que no tengas miedo. Ser invencible significa que cada vez que te caes, te levantas más fuerte. Que cada herida se convierte en una cicatriz que cuenta una historia de resiliencia. Que cada miedo es una oportunidad para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. La clave no está en evitar los golpes de la vida. Está en aprender a recibirlos, a levantarte, a mirarte al espejo y decir: esto no me va a detener. Esto solo me está fortaleciendo. La verdadera invencibilidad comienza en tu mente. Si tu mente es débil, no importa qué tan fuerte seas físicamente, tarde o temprano te romperás. Pero si tu mente es de hierro, no hay obstáculo, no hay fracaso, no hay rechazo que pueda contigo. Cambia la narrativa en tu cabeza. Deja de decirte: no puedo, es difícil o no soy suficiente. Cada vez que esa voz negativa intente hablar, respóndele con firmeza: yo soy más fuerte que esto. Yo puedo con esto. Pon atención a tus pensamientos, porque ellos son las semillas de tus acciones. Siembra fortaleza, valentía y determinación, y cosecharás una vida invencible. ¿Quién? Este es William Wallace, un hombre que existió en la vida real. Un héroe de la historia escocesa, cuya lucha por la libertad se convirtió en una leyenda. Cuando fue capturado, enfrentó una elección que definiría su legado: decir la palabra piedad y salvar su vida, o mantenerse fiel a sus principios y enfrentar la muerte. El prisionero desea decir una palabra. La mayoría habría sucumbido al miedo, pero Wallace, con una valentía inquebrantable, eligió lo impensable. Esa es la mentalidad de guerrero, una que trasciende el miedo, el dolor y las circunstancias. La mentalidad de guerrero no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Es saber que la vida siempre presentará desafíos, que habrá momentos donde el peso del mundo parezca insoportable. Pero también es entender que esos momentos son los que forjan tu carácter, los que definen quién eres realmente. Vuelvo a casa mañana. ¿Es lo que quieres hacer? Eso es lo que quieres hacer. Olvidarte de tu sueño, ese sueño que tanto anhelaste desde que eras un niño. Ese anhelo que brillaba en tus ojos cuando imaginabas un futuro lleno de posibilidades. ¿Quieres simplemente dejarlo ir? Viniste hasta acá, tuviste un mal día y quieres darte por vencido. No, pero no tengo el nivel. Tuviste un mal día y ya quieres tirar la toalla, ¿verdad? ¡Qué interesante! Solo por un mal día. ¿No te parece irónico? Gracioso incluso. O quizás es porque hoy te sientes inútil, pequeño, incapaz, pero dime algo. ¿Ese mal día define quién eres? ¿Amas este deporte?
Hablo de amarlo con todo el corazón. Porque si no, no hay que molestarnos. ¿Amas ese sueño que tienes? ¿De verdad lo amas? ¿Te ves allí, alcanzándolo? ¿Te imaginas sintiendo el calor de esa victoria, el orgullo de haber llegado? ¿Lo anhelas con tanto fervor que te quema por dentro, que te mantiene despierto en las noches, soñando con ese momento? Yo amo este deporte, vivo por este deporte. Y hay cientos de jugadores esperando su turno a quienes les obsesiona este deporte. Escucha esto. Hay personas que darían todo por estar en tu lugar. Niños, hombres y mujeres que comparten ese mismo sueño, pero enfrentan imposibilidades mucho mayores que las tuyas. Tal vez viven en la pobreza, tal vez cargan con problemas horrendos, enfermedades, situaciones que ni siquiera podrías imaginar. Y aún así, siguen soñando. La obsesión vence al talento siempre. Tienes todo el talento del mundo, pero ¿te obsesiona? ¿Es lo único en lo que piensas? Hay que enfrentarlo, eres tú contra ti allá afuera. Cuando salgas a esa cancha, tienes que pensar, soy el mejor de este lugar, no importa que LeBron también esté ahí. La obsesión vence al talento siempre. Esa es una verdad inquebrantable. Puedes tener talento, pero si no tienes la obsesión, si no tienes esa llama ardiente que te obliga a seguir, incluso cuando todo parece perdido, no llegarás lejos. Te preguntaré de nuevo, ¿amas este deporte? Le pregunté a un gatito recién nacido o a ti no te escucho. ¿Quieres estar en la NBA? ¡Sí! Pues hay que hacer que pase. Así que quieres ser la mejor versión de ti mismo, ¿verdad? ¡Soy mejor! ¡Soy mejor! Sí, lo sé. Eres el mejor. Fui elegido. Fuiste elegido, pero no para ser igual que todos los demás. Fuiste elegido para destacar, para dejar tu marca en este mundo. Pero ser elegido no es suficiente. El tesalonicense que lo espera es el hombre más grande que he visto. Tienes que demostrarlo. Tienes que convertir ese potencial en realidad. No me atrevería a enfrentarlo. Es por eso que el mundo te olvidará. Nadie va a venir a salvarte. El suero amplifica todo en tu interior. Entonces, el bien se magnifica. El mal se incrementa. Nadie va a tomar tus sueños y hacerlos realidad por ti. Es tu trabajo. Es tu responsabilidad. Por eso fuiste elegido. Ser la mejor versión de ti mismo no es una meta que alcanzas una vez y ya está. Es un compromiso diario. Es mirar al espejo cada mañana y decir, hoy voy a ser mejor que ayer. Porque alguien fuerte, que tuvo poder toda su vida, pierde el respeto por el poder. Pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. Ser la mejor versión de ti mismo no significa ser perfecto. No significa que no vas a fallar, que no vas a cometer errores. Los errores son inevitables. Pero lo que realmente importa es cómo respondes a ellos. Pase lo que pase mañana, prométame algo que seguirá siendo usted. Si te disculpas una vez, lo harás una y otra vez. Es como quitar ladrillos de tu propia casa. ¿Quieres destruir la casa, Arthur? Qué poderosa mentalidad tiene Tommy Shelby. Capaz de dominar una conversación con poderosas frases, ¿verdad? Y sé lo que estás pensando. Tú también puedes ser igual que él. Si toleras la rebelión, crecerá. Te lo aseguro. Pero hay un secreto. Todo depende de tu fortaleza mental. La fortaleza mental es lo que separa a los que logran lo que quieren de los que se rinden antes de llegar a la meta. Hiciste lo correcto, John. Y ahora tomaremos la ofensiva. Atacaremos 2 pops de los chancreta esta noche. La fortaleza mental no es algo que se da por casualidad. No se trata de nacer con ella, sino de desarrollarla con cada experiencia, con cada desafío que enfrentas. ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque podemos, carajo! ¡Porque podemos! Y si podemos, lo hacemos. Si damos el brazo a torcer, lo que harán después será atacarnos. ¿Sabes qué es lo que marca la diferencia entre una persona promedio y una persona exitosa? Es la mentalidad. Es la forma en que piensas, cómo reaccionas ante las adversidades y cómo te mantienes firme cuando todo parece estar en tu contra. Te estás ablandando, hermano. Eres frágil y débil.
Deja la Biblia para los domingos, ¿sí? La gente que tiene fortaleza mental no se rinde. No importa lo que la vida les ponga en el camino, siempre encontrarán una manera de seguir adelante. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. Si quieres lograr algo significativo en la vida, necesitas saber que el camino no será fácil. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Habrá días en los que sentirás que no puedes más, que los desafíos son demasiado grandes, que el peso del mundo está sobre tus hombros. Hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Pero ¿sabes qué es lo que marca la diferencia? La forma en que te enfrentas a esos días. Las personas con fortaleza mental no se dejan vencer por las dificultades. Ellos se levantan cada vez que caen. Imagina lo que sabrás mañana. Tommy Shelby. Mis manos tienen sangre. Ah, las mías también. Qué asombroso comportamiento Sigma es el de Tommy Shelby. Y lo sé, tú también quieres ser igual, ¿verdad? Oye, ¿cuánto le pagas a Antonio? Silencioso pero letal, calmado pero implacable. Un líder que no necesita gritar para que su presencia sea reconocida. Debe ser mucho. Le di 10 libras y le importó un demonio. Ese hombre que entra en una habitación y no necesita permiso para dominarla. ¿Sabes qué hace único a alguien como Tommy Shelby? No es su ropa elegante, no es su mirada fría ni su forma de hablar pausada. Es su mentalidad. ¿Has oído de mí? Entonces, ¿sabes lo que hago? Es el dominio absoluto de sí mismo y del entorno. Y déjame decirte algo, tú también puedes ser así. Pero para lograrlo necesitas más que deseo. Necesitas acción, estrategia y control. Bank. Muy bien. Un hombre Sigma como Tommy no sigue las reglas del juego, las crea. No busca ser aceptado ni entendido, porque sabe que la aprobación de los demás es un lujo innecesario. Él camina por la vida como si ya supiera que va a ganar. ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque podemos, carajo! ¡Porque podemos! Y si podemos, lo hacemos. Y eso no es arrogancia, es certeza. Una certeza que solo se logra cuando entiendes quién eres y hacia dónde vas. Quería saber si mis invitados llegarían antes o después del discurso del rey. Sí. Primero, domínate a ti mismo. Un hombre Sigma no es esclavo de sus emociones. Si algo lo molesta, no reacciona. Observa, analiza y actúa en el momento correcto. La paciencia es su arma y el autocontrol, su escudo. ¿Te enojas fácilmente? ¿Pierdes la calma ante la crítica o el rechazo? Eso no es fuerza, es debilidad. Dominar tus emociones es el primer paso hacia el verdadero poder. Segundo, elimina las distracciones. Un Sigma no pierde tiempo en cosas inútiles, redes sociales, dramas, excusas. Todo eso es ruido. Mientras otros se quejan, él trabaja en silencio. Mientras otros buscan validación, él construye su propio camino. No vinimos aquí para ser enemigos. No. Vinimos a ser nuevos amigos. Aquellos que son los últimos, pronto serán los primeros. Y todos aquellos que son oprimidos van a prosperar. Si quieres prosperar, sí, entonces entiende esto. Nadie va a darte nada. Nadie va a venir a tu puerta a cambiar tu vida. Y nadie está esperando que te levantes de la cama con determinación. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que decides hacer tú. Porque mientras otros duermen, mientras otros se quejan, mientras otros buscan excusas, tú tienes la oportunidad de sobresalir, de destacarte y de demostrar que puedes superar cualquier obstáculo que la vida te ponga enfrente. La clave no está en mirar a los demás con resentimiento, ni en compararte con su éxito. La clave está en mirar al espejo y preguntarte a ti mismo qué estás haciendo para ser mejor.
¿Qué estás haciendo para alcanzar tus metas y superar las expectativas que un día soñaste? Porque no se trata de ganarle a los demás, sino de ganarte a ti mismo todos los días. Porque la competencia real no está en el exterior, está en tu mente, está en tu voluntad de avanzar. A pesar del miedo, a pesar de las dudas y a pesar del cansancio, es fácil rendirse, cualquiera puede hacerlo. Es fácil quedarse en la zona de confort y aceptar una vida de mediocridad. Pero tú no eres cualquiera. Tú no estás aquí para ser promedio. Tú no naciste para quedarte en el mismo lugar mientras los años pasan. No, tú naciste para brillar, para marcar la diferencia, para inspirar y dejar huella. Porque dentro de ti hay un fuego, una chispa que espera ser avivada, un potencial inmenso que no puedes ignorar y que el mundo necesita. Tú no estás donde quieres estar. Tú sientes que deberías estar en otro lugar. Tú lo dijiste. Pues, si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quisieras estar, apuesto a que te sentirías igual, en el lugar equivocado. El punto es que te enfocas tanto en donde quisieras estar, que olvidas cómo sacar provecho del lugar en el que estás. ¿De qué estás hablando? Que dejes de preocuparte tanto por lo que no puedes controlar. Gózala. Sí, enfócate en ti. No te enfoques únicamente en dónde quieres estar, porque quizás estás olvidando algo muy importante. Tú eres el punto de partida de todo. Nada de lo que sueñas, planeas o deseas tendrá sentido si no empiezas primero por ti mismo. No eres solo un pasajero en esta vida, eres el conductor, el arquitecto, el creador. Pero si no te cuidas, si no te fortaleces, si no te conoces, entonces ¿cómo esperas construir algo grandioso? Mírate al espejo, no para juzgarte, sino para reconocerte. Esa persona que ves ahí tiene todo lo que necesita para triunfar, pero necesita tu compromiso. No el compromiso con los demás, no el compromiso con el mundo, sino contigo. No puedes llenar el vaso de otros si el tuyo está vacío. No puedes dar lo mejor de ti si no has trabajado en ser lo mejor para ti mismo. Deja de preocuparte por lo que otros piensan. Dejan de pensar, o incluso lo que hacen. Cada vez que te comparas con alguien más, estás desviando energía que deberías estar invirtiendo en ti. Esa energía es tuya, es sagrada, y es lo que te llevará adelante. Nadie más está viviendo tu vida. Mi padre resolvía los problemas con un cinturón. Creí que mi padre había sido duro. Y ahora, cuando lo pienso, solo me viene lo bueno. Claro. Decía algo útil de vez en cuando. ¿Sí? ¿Cómo qué? Una fortuna jamás comprará un segundo de tiempo. Muy sabio. Hizo lo que pudo. Solo sé que todavía no nace y no hay nada que no haría por él. Si nuestros padres nos trataban con rudeza algunas veces, quizás recurriendo al golpe cuando éramos pequeños, no era por crueldad, sino porque nos querían. Ellos sabían algo que nosotros, en nuestra inocencia infantil, no podíamos entender. La vida es dura, el camino es difícil y las pruebas no dan tregua. Nos preparaban para un mundo que no iba a tener piedad, para un entorno donde los débiles se quiebran y solo los fuertes siguen adelante. Para ellos, la vida fue un infierno, y en su manera de amar, aunque a veces incomprensible, intentaban construir en nosotros una fortaleza que nos permitiera sobrevivir y prosperar en un terreno lleno de obstáculos. Elige el camino difícil. Es fácil decirlo, pero el verdadero desafío está en vivirlo. Vivimos en una sociedad que glorifica lo inmediato, lo fácil, lo cómodo. Nos enseñan a evitar el dolor, a huir del esfuerzo, a buscar atajos, pero déjame decirte algo. Todo lo que realmente vale la pena en esta vida está al otro lado del sacrificio. El camino fácil te da placer momentáneo, pero el camino difícil te da propósito, carácter y grandeza. Es en ese terreno lleno de piedras, donde cada paso duele, donde verdaderamente te encuentras contigo mismo. ¿Por qué elegir el camino difícil? Porque es ahí donde se forja el acero. Cada vez que enfrentas tus miedos, cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, estás construyendo una versión de ti mismo que es más resistente, más valiente, más capaz. Sigue. Vamos. Sigue adelante. Hombre. No te detengas. Oye, estoy muerto. No.
No estás muerto. Sé que quizá te sientas derrotado, que hay días en los que no quieres continuar, pero escucha esto. Ni siquiera estás enfermo y sigues vivo. Ni siquiera enfermo. Pero es cierto, querida. Estoy enfermo. Enfermo como tú. No, no es cierto. Yo lo sé. Tienes que vivir, papi. Sí, tienes una razón para seguir. Imagina toda la vida que aún te queda por vivir. Piensa en tus futuros hijos o en aquellos que ya tienes, en los seres que te aman, en las personas que creen en ti, aunque ahora no las veas. Recuerda esto, tu historia no ha terminado. Dejaste que el fuego se apagara. Enciende el fuego y caliéntate. Y verás que debes vivir. Debes vivir, hombre. Sigue adelante. Sí. Sé que has tropezado, que has sentido el peso del mundo sobre tus hombros. Quizás sientes que cada puerta se cierra, que cada camino parece bloqueado. Pero déjame decirte algo. Esos contratiempos no son el final. Son escalones. Son las pruebas que te forjan, que te hacen más fuerte, más sabio, más humano. La vida no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Cada lágrima que derramas, cada noche en la que el sueño no llega, cada momento de incertidumbre, son recordatorios de que estás vivo, de que estás luchando. Y si estás luchando, ya estás ganando. Porque la derrota no es caer, es quedarte abajo. Y tú, hombre, no eres de los que se quedan abajo. Mira dentro de ti. Ahí está esa chispa que no se apaga, esa llama que sigue ardiendo incluso en los momentos más oscuros. Esa llama es tu propósito, tu razón para seguir adelante. Puede que ahora no lo veas claramente, pero está ahí, esperando a que la descubras, esperando a que la alimentes con cada paso que das. Piensa en tus sueños. Esos sueños que una vez te hicieron sentir invencible, esos sueños que dibujaban una sonrisa en tu rostro. El lunes, Med dará las 50,000 libras en efectivo o le quitaré su caballo blanco. En este hombre te convertirás. Estoy ocupado. Tal vez pueda decirle al elegido qué es para lo que fue elegido. Este video te dará los puntos clave para convertirte en ese hombre Sigma poderoso y fuerte que siempre has soñado ser. El hombre que mereces ser. ¡No peleen, idiotas! Bien, listo. ¡No me toques! Olvídate de las inseguridades, de las dudas, de lo que otros esperan de ti. Hoy es el día en que te elevas por encima de la mediocridad y te transformas en alguien imparable. ¿Listo para conocer el camino? Porque aquí empieza tu evolución. ¡Vinimos a ser nuevos amigos! El hombre Sigma no sigue las reglas del mundo convencional. No se conforma con etiquetas, expectativas, ni roles impuestos. Oh, vaya, qué coincidencia. ¿Cómo estás, hijo? Lárgate. Mientras otros hombres buscan validación externa, los Sigma encuentran su fuerza en su interior. Pero, ¿qué significa ser un verdadero Sigma? No es solo un término de moda o una simple categoría. Es una filosofía de vida, una forma de ser que trasciende lo superficial. Primero, hablemos de independencia. Un hombre Sigma no depende de la aprobación de los demás. No busca encajar en un molde ni complacer a nadie. Esto no significa ser antisocial, sino que tiene claro quién es y lo que quiere, y no compromete sus valores para agradar a los demás. ¿Por qué? Porque sabe que la validación más importante proviene de uno mismo. Confianza sin arrogancia. El Sigma es seguro, pero no necesita alardear. Su presencia se siente no porque hable más fuerte, sino porque habla con propósito. No busca atención. La atención lo busca a él. Cuando un Sigma entra en una habitación, no necesita gritar para ser escuchado. Su energía y enfoque hacen que las personas noten su presencia. Mente estratégica y pensamiento crítico. Un hombre Sigma analiza el mundo a su alrededor. No sigue tendencias ciegamente ni se deja llevar por emociones momentáneas. Piensa en el largo plazo, en cómo sus acciones hoy impactarán su futuro mañana. En tu auto, John. ¿Qué tal corre?
Como el viento. Es fantástico. Su hermana está dando a luz y ustedes hablan del puto auto. No hay mucho que podamos hacer, Paul, salvo embriagarnos. Sí, vamos. Hoy voy a enseñarte cómo ser un verdadero hombre. Bien, muchachos, tenemos que ir a brindar. Sé que sueñas con convertirte en ese hombre indomable que inspira respeto, que camina con una presencia poderosa, un hombre macho sigma alfa, que domina cualquier habitación en la que entra. No quieres estar entre mujeres. Cuando nace un bebé, bebe otro. Quieres ser ese hombre con fuerza imparable. Antes debemos contraatacar. Mente inquebrantable. Billy Kimber está debilitado. ¿Quién dice? Y testosterona desbordante. Usted y sus hombres se alejarán de mis negocios desde ahora. ¿Sabes qué? Ese hombre ya está dentro de ti. Aprendí ciertas cosas como atacar cuando el enemigo es débil. Para liberarlo, necesitas más que sueños. Necesitas disciplina. No harán redadas en mi territorio. Coraje. No atacarán mis pubs, ni arrestarán a mis corredores. Y la determinación de hacer el trabajo duro que otros temen enfrentar. Hará caso omiso de las operaciones de mi negocio. Mira este video hasta el final. Y no solo entenderás cómo ser ese hombre, te convertirás en él. Disculpe, pero no tengo nada con que escribir su extensa lista de exigencias. Ahora escucha. Ser un hombre no es solo cuestión de músculos, dinero o estatus. Tengo lo que está buscando. Es tu mentalidad, tu carácter, lo que haces cuando nadie está mirando. Tengo las armas. ¿Qué armas? No vine a perder el tiempo. Oiga, espere. Es tener la fuerza de levantarte después de caer, de mirar al mundo a los ojos y decir, no me derrotarás. Necesito una respuesta. Ahora. Es aprender a liderar, a proteger, a construir. Un verdadero hombre sabe que la grandeza no se compra, se conquista. Se forja en las decisiones pequeñas y constantes. ¿Quién querría estrechar la mano de un hombre que ni siquiera luchó por su país? Levantarte temprano cuando quieres dormir más. Entrenar cuando tu cuerpo pide descanso. ¿Con quién tengo que hablar? Decir la verdad cuando sería más fácil mentir. ¿Cuál de ustedes es el jefe? Soy el consejero y contador del señor Kimber. Y yo soy el puto jefe, ¿de acuerdo? Bien, basta de charla. Arreglaron una carrera sin mi permiso. Es vivir con propósito. La sociedad hoy quiere hombres débiles, hombres conformistas, hombres que se disculpan por ser fuertes. Lo admiro, señor Kimber. Comenzó desde abajo. No tú. Tú serás diferente. Tú serás ese hombre que defiende lo que cree, que no teme tomar riesgos, que se respeta a sí mismo y a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos, carajo. Porque podemos. Y si podemos, lo hacemos. Pero no te confundas. No hablo de arrogancia ni de machismo barato. Hablo de verdadera fuerza. La fuerza para ser gentil cuando se necesita. La fuerza para admitir errores y la fuerza para mejorar cada día. Si damos el brazo a torcer, lo que harán después será atacarnos. Un hombre poderoso no necesita gritar. Su presencia lo dice todo. Será todo un honor trabajar con usted, señor Kimber. Y si estás pensando que no tienes lo necesario, escucha bien esto. La fuerza no se encuentra, se construye. ¿Quiere coger conmigo, señorita Carlton? Cada vez que eliges el camino difícil, cada vez que te enfrentas a tus miedos, cada vez que dices, sí puedo, cuando otros se rinden, estás forjando a ese hombre indomable que llevas dentro. Deberíamos tener esta conversación antes de que el alcohol hable por nosotros. Quiero que hagas algo ahora mismo. Mira tu vida y pregúntate, ¿qué hábitos tienes que están frenando a ese hombre que quieres ser? Es hora de eliminarlos. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No más excusas, no más procrastinación. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Empieza hoy a construir tu mejor versión. Yo creo que esa hermosa camarera, la encantadora chica que acaba de salir, fue la que ablandó a nuestro hermano. Brindo por eso. Ser un hombre de verdad no es cuestión de una simple actitud. No es algo que te caiga del cielo o que puedas comprar. Es algo que se forja con cada decisión, con cada sacrificio, con cada momento de incertidumbre en el que decides seguir adelante. Incluso cuando todo te grita que te detengas. Ha sido muy difícil para todos, Rambo, pero ha quedado en el pasado. ¡Para ti! ¡Para mí la vida civil no vale nada! En el campo había un código de honor. Tú cuidas mi espalda, yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. El hombre que tú deseas ser no se construye en el sofá,
se construye en la acción. ¿Sabes por qué la gente que verdaderamente respeta a un hombre no lo respeta por lo que tiene, sino por lo que ha pasado y por lo que ha logrado superar? Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Porque el verdadero respeto no se gana por la apariencia, ni por la fortuna, ni por las cosas materiales. Que lo olvide. Que lo olvide. El respeto se gana cuando el hombre es capaz de mirar a la adversidad de frente y decir: te enfrentaré y te venceré. Es ahí donde empieza la verdadera fortaleza. ¿Dónde están todos? Todos ellos, mis amigos. Tenía tantos amigos. Allá todos eran mis amigos, como hermanos, pero aquí no hay nadie. La sociedad te vende historias fáciles, el camino rápido al éxito, la riqueza, el poder sin esfuerzo. Pero quiero que entiendas algo claro. No existe un atajo hacia la grandeza. Cada hombre que ha alcanzado lo que quieres alcanzar ha tenido que pasar por momentos de oscuridad, momentos donde su mente le dijo: no puedo más. Fui por un par de cervezas. La caja tenía una bomba. Él abrió y la bomba lo voló en 1000 pedazos por todas partes. Y él ahí tendido, gritando, y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo y tuve que recogerlo, ¿sabes? Donde las dudas lo asaltaron, donde la fatiga lo venció. Pero aún así, ese hombre dijo: no voy a detenerme. Mi amigo estaba regado a mi alrededor, sangre y todo, y yo tratando de reconstruirlo, de sostenerlo, y todas sus entrañas saliéndosele, y nadie ayudaba, y él decía: quiero irme a casa, y así seguía diciendo: quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy, y yo no podía encontrar sus malditas piernas, no. Esa es la mentalidad que debes adoptar. Ser un hombre no es solo ser físico, no es solo tener dinero, no es solo tener poder. Ser un hombre de verdad es ser resiliente, ser capaz de levantarte después de cada caída, ser capaz de mantenerte firme cuando la vida te golpea, ser capaz de seguir adelante cuando nadie más lo haría. No pude encontrar sus piernas. A veces despierto y no sé dónde estoy. No hablo con nadie. A veces un día, una semana. Un hombre no se define por lo que logra, sino por cómo enfrenta lo que parece imposible. Cuando todos están mirando al suelo, el verdadero hombre está mirando al frente, buscando siempre el siguiente desafío, el siguiente obstáculo para superar. Y sé lo que estás pensando, pero ¿cómo hago esto? Pues bien, la respuesta está más cerca de lo que crees. No se trata de tener todos los recursos o las circunstancias ideales. Se trata de tomar decisiones, de hacer de cada día una oportunidad para ser mejor que ayer. Se trata de la disciplina diaria. ¿Te preguntas cómo los grandes hombres lo logran? No es magia. Es trabajo duro, esfuerzo, sacrificio y perseverancia. No hay excusas. Si realmente deseas convertirte en un hombre de verdad, debes estar dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Te estás ablandando, hermano. Eres frágil y débil. Deja la Biblia para los domingos, ¿sí? Vamos a hablar de tu cuerpo. Sé que quieres verte fuerte, con esa imagen que impacta cuando entras en una habitación. Y eso es importante, no te equivoques. Pero lo más importante es que tu cuerpo sea un reflejo de tu mente. ¿Cómo va a reflejar tu cuerpo la fortaleza de tu mente si no lo cuidas, si no lo entrenas, si no lo desafías? El verdadero hombre no se deja llevar por la pereza. El verdadero hombre se levanta antes del amanecer, entrena con todo su ser y se empuja más allá de sus límites, porque sabe que es el único camino para crecer. Y no hablemos solo de lo físico. La mente es el campo de batalla más importante. Ser un hombre no es solo tener fuerza física, es tener la capacidad de controlar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Los hombres verdaderamente poderosos son los que se conocen a sí mismos, los que tienen un dominio total de su mente. ¿Cómo controlas tu mente? Lee, estudia, medita, reflexiona.
Dedica tiempo todos los días a fortalecer tu mente. Solo de esta manera podrás enfrentarte a los desafíos que la vida te ponga. ¿De qué sirve tener un cuerpo impresionante si tu mente no te da la fortaleza para mantenerlo? ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué se levanta? ¿Para qué seguir luchando? ¿Por qué sigues luchando? ¿Por qué sigues adelante a pesar del dolor, del cansancio, de las veces que quisiste tirar la toalla? ¿Por qué sigues peleando cuando todo parece estar en tu contra? ¿Acaso piensa que está peleando por algo aparte de su supervivencia? ¿Quiere decirme qué es? ¿Acaso lo sabe? Es porque dentro de ti hay algo que nunca se apaga. Una chispa, un deseo, una fuerza que te dice que aún no has terminado, que la historia de tu vida aún no está escrita y que estás destinado a algo más grande. Eso es lo que te hace un ganador. ¿Es por la libertad o la verdad? Tal vez por la paz, podría ser por amor. Ilusiones, señor Anderson, caprichos de percepción. Un ganador no se define por los trofeos en su estantería ni por los aplausos de los demás. Un ganador es el que, día tras día, enfrenta a sus demonios. Se levanta después de cada caída y se mira al espejo diciéndose: hoy vuelvo a intentarlo. Porque un ganador entiende que el éxito no es un evento, es un proceso. Simples creaciones de una mente inferior que intenta con desesperación justificar una existencia que no tiene significado ni propósito. Y todo es tan artificial como la Matrix en sí, aunque solo una mente humana podría inventar algo tan insípido como el amor. Quiero que te preguntes algo ahora mismo. ¿Qué te detiene? ¿El miedo al fracaso? ¿El miedo a lo que dirán? Déjame decirte algo. El miedo es un mentiroso. Te susurra que no eres suficiente, que no tienes lo necesario. Pero ¿sabes qué? Cada vez que das un paso hacia adelante, aunque sea pequeño, estás derrotando ese miedo. Ya debió haberlo visto, señor Anderson. Ya debería saberlo. No ganará. Es inútil seguir luchando. Y ahí es donde se forma la mentalidad de un verdadero ganador. En el fuego de la resistencia, en el momento en que decides no rendirte, no importa qué tan difícil sea el camino. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Un ganador no se queja, no busca excusas, no culpa a los demás. Un ganador asume la responsabilidad total de su vida. Porque si quiere pasar por todas las batallas para llegar a donde quiere llegar, ¿quién tiene derecho de evitarlo? Sabe que nadie le va a regalar nada, que cada logro tendrá que ser arrancado con sudor, esfuerzo y perseverancia. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Esa es la mejor parte, porque lo que se gana con esfuerzo tiene un valor que nadie puede arrebatarte. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Trabaja en tu mentalidad todos los días. Rodéate de ideas, de personas, de hábitos que te impulsen hacia adelante. No permitas que la negatividad se infiltre en tu mente, porque todo empieza ahí, en tu cabeza. Cada vez dejo más cosas al envejecer, pero así es la vida. Lo único que quiero de ustedes se los pongo enfrente. Es lo correcto. En tus pensamientos. Si crees que puedes ganar, ya estás a mitad de camino. Pero si dudas de ti mismo, si permites que las excusas y los miedos gobiernen tu vida, te habrás derrotado antes de empezar. Sé disciplinado. La disciplina es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Todos quieren ganar, pero pocos están dispuestos a hacer lo que se necesita para lograrlo. ¿Qué hace un hombre? Un hombre alimenta a su familia. Recuerda esto, un hombre alimenta a su familia. Un hombre protege, provee y construye. Pero dime algo, ¿cómo lo harás si no trabajas duro? Cuando se tienen hijos, se tiene una familia. Serán su prioridad, su responsabilidad. ¿De dónde sacarás el sustento? Porque nada, absolutamente nada, viene gratis en esta vida. ¿Y un hombre? Un hombre alimenta. ¿Has pensado en eso? Tal vez no tienes hijos todavía, pero algún día los querrás. ¿Te has preguntado cómo los alimentarás? ¿Cómo les darás un hogar? ¿Cómo pondrás comida en la mesa?
y un techo bajo el cual puedan sentirse seguros. O quizás no quieres hijos, pero hay alguien especial en tu vida, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Si esa persona necesitara tu ayuda, si dependiera de ti, ¿qué podrías ofrecerle hoy? Y lo hace incluso cuando nadie lo valora, ni lo respeta, ni lo ama. Simplemente soporta y sigue haciéndolo. Un hombre sin trabajo duro no puede llamarse hombre, porque un hombre tiene un propósito, una responsabilidad. Porque es un hombre. Y si no haces lo necesario para proveer, si no te levantas cada día dispuesto a dar todo lo que tienes, entonces estás fallando en tu misión más importante. Trabajar duro no es solo un deber, es lo que te define. Desde la antigüedad, los hombres han construido civilizaciones enteras con sus manos, con su esfuerzo, con su sudor y con su sacrificio. Y tú no eres la excepción. Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Porque trabajar duro no solo se trata de ganar dinero, se trata de carácter. Se trata de quién eres cuando nadie te está mirando. Todo es más hermoso, porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. Nunca volveremos a estar aquí. Se trata de cuánto estás dispuesto a soportar para alcanzar tus metas y hacer lo correcto. Porque nadie va a premiarte por tu esfuerzo en silencio, pero eso no significa que no tengas que hacerlo. La vida no te debe nada, y si estás esperando que alguien te dé una oportunidad, que alguien te extienda la mano, déjame decirte algo, esa mano nunca va a llegar. Una lección de verdad incluye sufrimiento, o no serviría. Eso pasa porque no puedes obtener algo sin sacrificar primero otra cosa a cambio. Pero, ya que has soportado el dolor y lo has superado, obtendrás un corazón tan fuerte que podrás soportar cualquier cosa. Sí, un corazón hecho de acero. La única mano que necesitas es la tuya. Así que agarra tu vida, toma control y empieza a construir el futuro que quieres. No te hablo de sueños vacíos ni de motivación barata. Te hablo de realidad. Si no trabajas duro, si no te levantas cada mañana con la determinación de convertirte en un mejor hombre, entonces estás eligiendo fallar. No porque no puedas, sino porque no quieres lo suficiente. Cuando tenía 10 años, mi padre me dijo, hijo, el hombre que sabe lo que quiere hacer en este mundo tiene mucha suerte, porque ese hombre no trabajará un día en su vida. Sé que trabajar cansa y aburre, sobre todo cuando odias lo que haces o no encuentras propósito en ello. Lo sé, te entiendo, porque yo también estuve donde tú estás. Odias tu trabajo, ¿verdad? Quizá lo que estás estudiando ni siquiera te llena. Pero hay algunos, un pequeño grupo que no sé si tiene suerte o no, pero hay personas que descubren lo que tienen que hacer. Algo que las obsesiona. Algo que si no hacen, las lleva directo a la demencia. Yo soy de esos. Y conozco a otro hombre que siente exactamente lo mismo. Dime algo. ¿Ya descubriste lo que realmente quieres hacer? No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! ¡Sí! Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de $2,000 y un reloj de oro de 40,000. Ya encontraste esa obsesión, eso que te quita el sueño, eso que harías incluso si nadie te pagara por ello, eso que harías bajo la lluvia, bajo el sol, contra viento y marea. Y si alguien piensa que soy superficial o materialista, que se vaya a trabajar preparando hamburguesas, porque es donde pertenece. Sé que esa idea está en tu cabeza, que te vuelves loco pensando en hacerla realidad, pero el miedo te paraliza. Dime, ¿por qué tienes miedo a ser exitoso? ¿Por qué temes convertirte en ese millonario que ves en internet? ¿Por qué te repites que eso es cuestión de suerte, cuando en el fondo sabes que no lo es? Pero antes de que salgan de esta oficina llena de ganadores, quiero que miren a la persona que está a su lado. Háganlo, porque en algún futuro no muy lejano estarán frente a un semáforo en un auto viejo y jodido,
Y esa persona se pondrá justo a su lado, en su hermoso Porsche, con su preciosa esposa a su lado. Lo que necesitas ahora no es suerte. Lo que necesitas es obsesión. Obsesiónate con el éxito. Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. Tu casero quiere desalojarte. Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces toma el teléfono y comienza a marcar. ¡Quiero que resuelvan sus problemas! ¡Volviéndose ricos! El éxito no es para los tibios, no es para los que intentan ver qué pasa. El éxito es para los locos, para los obsesionados, para los que piensan en ello día y noche. Quiero que lo entiendas. No puedes esperar resultados extraordinarios llevando una vida ordinaria. Mientras otros descansan, tú debes trabajar. Mientras otros dudan, tú debes lanzarte. Mientras otros se conforman, tú debes ir por más. El camino no será fácil, nadie te lo va a regalar. Pero la diferencia entre el que tiene éxito y el que no es una sola cosa: la obsesión. No es talento, no es suerte, no es educación. Es esa fuerza interna que te obliga a levantarte temprano, a quedarte despierto hasta tarde, a decir no a las distracciones, a seguir avanzando cuando todos los demás se detienen. Lo que quiero es que trabajen. Y quiero que le vendan acciones de Steve Madden a cada uno de sus clientes. Hasta que no puedan comprar más. ¡Hasta que revienten y hayan comprado 100,000 acciones! ¡Eso es lo que quiero! ¡Sí! ¡Eso! ¡Deben ser voraces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sean implacables! ¡Sí! ¡Quiero que se vuelvan terroristas telefónicos! ¡Sí! Cuando encuentres lo que realmente amas, cuando te obsesiones con ese propósito, todo cambiará. El trabajo dejará de ser trabajo, las horas pasarán volando y el cansancio se convertirá en satisfacción. La clave no está en encontrar algo fácil, está en encontrar algo que valga tanto la pena que estarías dispuesto a darlo todo por ello. Mira a tu alrededor. Los que lograron cosas grandes no eran diferentes a ti. Tienen la misma cantidad de horas en un día, el mismo tiempo en una semana. Lo que cambia es cómo usan ese tiempo. ¿Qué estás haciendo con tus días? ¿Te estás moviendo hacia lo que quieres o estás perdiendo tiempo justificándote? No puedes temer fallar, porque el fracaso no es el final, es el combustible, la chispa que te impulsa. Y sí, fallarás. Pero fallar persiguiendo tus sueños siempre será mejor que quedarte paralizado en el miedo. Papá, el escorpión necesita ayuda. La vida es cruel, Satoshi. A ella no le importa de dónde vienes o si le rezas a cualquier dios. Es como es, y debes enfrentarla sin temor. La lucha es personal. Sí, es personal porque nadie más siente lo que tú sientes. Nadie más entiende tus batallas internas, tus miedos, tus sacrificios. Esas noches en las que te quedaste despierto preguntándote si todo esto vale la pena. ¿Ves al escorpión? Sin importar cuántos enemigos haya, él va a prevalecer. Es muy fuerte, así es. Es rápido. Pero ¿sabes por qué el escorpión es tan temido? Por su voluntad. Si algún día las cosas cambiarán, es personal, porque tú, y solo tú, conoces el peso que cargas todos los días, ese peso que a veces parece insoportable. La fuerza de voluntad es lo que hace que tu destino sea solo tuyo. Aprende a ser fuerte aquí y aquí. ¿Sabes qué? No importa cuántas veces te hayas caído. No importa cuántas veces te hayan dicho que no puedes. Lo que importa es lo que haces después de escuchar ese no. Porque la vida no se trata de evitar las caídas. Se trata de aprender a levantarte cada vez más fuerte. Prométeme que lo vas a recordar. Lo haré, papá. Bien, hijo, vamos a casa. Tu mamá preparó la cena y se enfadará si llegamos tarde. Nadie va a entender por qué sigues luchando. Nadie va a sentir el fuego que te quema por dentro, ese fuego que te dice que no te rindas, que sigues adelante aunque todo parezca oscuro. Es tu lucha, es tu guerra, y nadie la peleará por ti. No seas demasiado engreído, muchacho, sin importar lo bueno que seas.
Y nunca dejes que te vean llegar, eso lo arruina, amigo mío. Debes mantenerte siempre pequeño, inocuo, ser siempre el pequeño. Debes ser el tonto, el leproso. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no puedes esperar a que alguien venga a rescatarte. No puedes esperar a que las condiciones sean perfectas, a que la suerte toque a tu puerta, a que alguien te dé permiso para perseguir tus sueños. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? Cada día que decides seguir adelante, estás ganando. Cada día que te niegas a rendirte, estás construyendo algo más grande de lo que puedes imaginar. No importa si no ves los resultados ahora. No importa si parece que nada está cambiando. Lo importante es que sigues avanzando, un paso a la vez. Lo que el señor Cobb intenta decir es... Una idea es resistente y contagiosa. Cuando una idea se instala en el cerebro, es prácticamente imposible erradicarla. Una idea bien formada, bien entendida, se queda ahí, en alguna parte de la mente. Incluso cuando duele, incluso cuando no tienes fuerzas, la lucha es tuya. Es personal porque nadie más sabe lo que está en juego para ti. Nadie más entiende lo que has sacrificado, lo que has perdido, lo que has tenido que soportar. Pero también es personal porque el éxito que estás buscando no es para ellos, es para ti. Es para la persona que eras cuando empezaste este camino. Para la persona que soñó con una vida mejor y decidió luchar por ella. Sí, va a doler. Va a ser difícil. Habrá momentos en los que te preguntarás si vale la pena, si deberías seguir adelante. Y en esos momentos quiero que recuerdes algo. El dolor es temporal, pero el orgullo de haber luchado por tus sueños durará para siempre. ¿Feliz o triste? Triste. De acuerdo, pero le advierto, le romperé el corazón. Ya está roto. Así que ya está roto tu corazón, ¿verdad? Sientes esa herida profunda que parece no sanar, esa soledad que te consume y te hace sentir como si el mundo estuviera en tu contra. Tal vez te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero quiero que escuches bien. Esa soledad no es tu enemiga, es el camino. Y si estás sintiendo todo eso, ya podrías considerarte un verdadero Sigma. Verás, muchos pasan toda su vida buscando la aprobación de los demás, aferrándose a relaciones que no los enriquecen, temiendo el rechazo y el dolor. Pero si has llegado hasta aquí, si ya has tocado fondo, estás en la posición perfecta para aprender la lección más poderosa que nadie te va a enseñar. Este es el momento en que te conviertes en algo más grande, algo más fuerte. La sociedad está llena de ruido, distracciones y falsas promesas. Te dicen que necesitas estar rodeado de gente para ser feliz, que debes encajar, ser parte de la multitud. Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tú mismo, sin pretender nada, sin ser lo que otros esperaban de ti? Es en la soledad donde nacen los hombres verdaderos, los que realmente se conocen y entienden su poder. Ahora, tal vez pienses que lo que estás sintiendo es solo un dolor pasajero. Puede ser que lo veas como una debilidad, pero en realidad lo que estás atravesando es la prueba de fuego que te está forjando para ser algo más. ¿Te atreves a aceptarlo? ¿Te atreves a abrazar esa soledad? ¿A transformarla en tu mayor fortaleza? La soledad es el terreno fértil donde nacen los hombres de verdad. No lo que el mundo te dice, no lo que las redes sociales te muestran. El verdadero poder radica en aprender a estar solo, a ser capaz de enfrentarte a tus demonios sin la necesidad de que alguien más te sostenga. Es ahí donde descubres lo que realmente eres capaz de hacer, lo que realmente te mueve, lo que realmente te define. Quizás sientas que no hay salida, que te falta algo, que la vida te está quitando más de lo que te da. Pero la verdad es que lo que te está quitando no era necesario para tu crecimiento. Lo que se está alejando solo está haciendo espacio para la versión más fuerte de ti mismo. Porque es en los momentos de soledad donde surgen las grandes ideas, donde se definen los grandes hombres.
Los Sigmas no necesitan ser reconocidos por otros. Ellos crean su propio camino. Ellos trazan su destino. Si estás pasando por este momento de soledad, si sientes que el dolor es más de lo que puedes soportar, quiero que sepas algo. Todo eso es el precio que pagas por tu grandeza. Lo que estoy entendiendo es que no puedes hacer una sola barra. ¡Eres un inútil pedazo de... Hombre. Sí, naciste como un hombre. Fuerte, valiente, capaz de soportar el peso del mundo. ¡Una para el comandante! ¡Una para el cuerpo! ¿Qué esperas? ¡Nada! No hubo nada para el cuerpo. Pero déjame decirte algo. Ser hombre no se trata solo de nacer con la fuerza en los músculos o la firmeza en la voz. Es mucho más que eso. Ser un hombre, un verdadero hombre, significa enfrentarte a los desafíos más duros de la vida con la cabeza en alto. ¡Oh, vamos, Pyle! ¡Hala! ¡Más, Pyle! ¡Más! ¡Dame más esfuerzo, Pyle! ¡Vamos, qué esperas! Incluso cuando te tiemblen las piernas. Significa tener el coraje de aceptar que te tocará sufrir. ¡Me estás cagando la madre, Pyle! ¿Qué esperas, sobre el culo? Lo que estoy entendiendo es que no puedes hacer una sola barra. Que te tocará caer, pero también levantarte una y otra vez, porque esa es la esencia de la disciplina. ¡Eres un inútil pedazo de mierda, Pyle! ¡Lárgate de mi vista! ¡Hazlo tú, bola de miel! Hijo, ¿sabes qué significa realmente ser disciplinado? No es solo levantarte temprano o cumplir con una rutina. La disciplina es ese fuego interno que te obliga a hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es ese compromiso contigo mismo de no fallarte, de cumplir tus propias promesas, aunque el mundo te diga que no puedes. ¡Sube, marrano! La disciplina no es un castigo, es un privilegio, porque a través de ella descubres de qué estás hecho realmente. ¡Arriba y vuelta! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No digas que ya te rendiste! ¡No te creo! ¡Entonces ríndete, pinche morsa, hija de puta, pedazo de cagada! ¡Bájate de mi puto obstáculo, pendejo! ¡Bájate ya de mi puto obstáculo, pendejo! ¡Ya! Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado algo a medias porque te sentiste cansado, desmotivado o derrotado? ¡Rápido! ¡Levántalos y bájalos, Pyle! ¡Rápido! ¡Muévete, Pyle! ¿Cuántos sueños has abandonado porque parecía que el camino era demasiado largo o difícil? Hijo, ese es el costo de la falta de disciplina. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Esfuérzate! ¡Esta puta guerra ya se habrá acabado para cuando lleguemos! ¿Verdad, recluta Pyle? Cuando dejas que tus emociones dominen tus acciones, te conviertes en esclavo de tus impulsos. Pero cuando tomas el control, cuando decides que tú mandas sobre tu vida, entonces te vuelves imparable. Pendejo! ¿Estás mareado? ¿Vas a desmayarte o qué? Ser un hombre disciplinado no significa que no tengas miedo. Claro que tendrás miedo. Claro que habrá días en los que querrás renunciar. Pero la diferencia está en lo que haces con ese miedo. ¿Te paraliza o te impulsa? Un hombre disciplinado usa el miedo como combustible, no como una excusa. Usa las dificultades como oportunidades para demostrar su fortaleza. Porque déjame decirte algo, no hay gloria en lo fácil. Lo fácil es para los débiles. Lo difícil, lo desafiante, es lo que separa a los hombres de los niños. Hijo, el mundo no te debe nada. Y si esperas que alguien venga a salvarte, a resolver tus problemas, te estás mintiendo a ti mismo. Ser un hombre significa aceptar la responsabilidad total de tu vida. Nadie vendrá a rescatarte. ¿Qué esperan, Smith? ¡Recluta burlón! ¡Eres un asesino! ¡Señor, sí, señor! ¡Quiero oír tu grito de guerra! ¡Ah! Nadie hará el trabajo duro por ti. Si quieres ser fuerte, disciplinado y poderoso, tendrás que ganar ese derecho cada día. ¡No reclutas más! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Levante tu gordo culo, Pyle! ¡Muy bien, Pyle! ¡No hagas ningún puto esfuerzo para llegar arriba de ese pinche obstáculo! ¿Quieres un ejemplo? Mira a los grandes hombres de la historia. Ninguno de ellos alcanzó la grandeza por accidente. Cada uno de ellos sufrió, se sacrificó y trabajó más duro de lo que nadie puede imaginar. Si Dios me quisiera allá arriba, ya te habría subido del culo como un milagro, ¿verdad que sí? ¡Señor, sí, señor! ¡Trae ese culo gordo para acá, Pyle! ¡Señor, ¿qué está pasando con usted, recluta? Napoleón Bonaparte
No se convirtió en un conquistador porque era más inteligente que los demás, sino porque estaba dispuesto a hacer lo que otros no harían. Nelson Mandela no se convirtió en un símbolo de fortaleza y resistencia porque tuvo una vida fácil, sino porque soportó 27 años de prisión sin dejar de luchar por lo que creía. El sufrimiento y la disciplina van de la mano. Pero aquí está la clave. Ese sufrimiento no es tu enemigo, es tu maestro. Ya sé lo que creen. ¿Cómo es que uno de 52, ya maduro, simple vendedor de batidoras, creó un imperio de comida con 1.600 restaurantes en 50 estados, 5 fuera del país, con un rendimiento anual en el vecindario de $700 millones? Una palabra: persistencia. Nada en este mundo puede suplir a la querida persistencia. Talento no. Nada más común que un hombre fracasado con talento. Ingenio no. No es reconocido y es casi una imitación. Educación no. El mundo está lleno de tontos educados. Persistencia y determinación juntas son poderosas. ¿Te has preguntado por qué ellos logran lo que tú solo sueñas? La respuesta está en una simple verdad. Tú estás buscando excusas, mientras ellos están tomando acción. Hoy, quiero revelarte lo que realmente hace la diferencia entre ser un hombre común y convertirte en un hombre extraordinario. La vida no te debe nada. Lo que tienes hoy es el resultado directo de tus elecciones pasadas. ¿Te duele escucharlo? Es la verdad. Si quieres ser un hombre exitoso, necesitas dejar de quejarte. Dejar de esperar que las cosas cambien por arte de magia. Si estás esperando que el éxito caiga del cielo, te equivocas completamente. El verdadero éxito no llega sin esfuerzo ni sin sacrificios. Pero te aseguro algo. Es posible. Y hoy vas a entender cómo llegar allí. Un hombre exitoso no es aquel que nunca falla, sino el que se levanta una y otra vez con más fuerza y más sabiduría que antes. Si caes, que no sea por debilidad, sino por aprender algo nuevo. El hombre que aspira a ser extraordinario no tiene miedo de fallar. Él lo ve como una oportunidad de crecimiento, una herramienta para afilar sus habilidades, porque cada fallo trae consigo una lección vital que solo el que se atreve a seguir adelante puede aprender. Ahora quiero que reflexiones. ¿Estás dispuesto a hacer lo que se necesita para llegar allí? Porque la diferencia entre tú y ellos es esta. Ellos se atrevieron a dar un paso cuando el miedo los paralizaba. Ellos decidieron trabajar mientras tú estás perdiendo el tiempo. Ellos decidieron cambiar su mentalidad, no esperando que el mundo cambiara, sino siendo ellos los que hicieron el cambio. La mentalidad es la base de todo. Para ser un hombre exitoso, debes tener una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad que diga, no me detendré hasta lograrlo. Una mentalidad que no se rinda ante los obstáculos, sino que los vea como oportunidades para avanzar. Si en lugar de quejarte por lo que no tienes, te enfocaras en lo que puedes hacer con lo que tienes, verías cómo las puertas comienzan a abrirse. El hombre exitoso no busca resultados inmediatos. Él sabe que lo que importa es la constancia. Cada pequeño paso que das, cada sacrificio que haces, está construyendo un futuro extraordinario. No busques atajos. No busques respuestas fáciles. El camino hacia el éxito es arduo, pero quien tiene la fortaleza de caminarlo, obtiene lo que pocos logran. Una vida significativa, llena de logros y de poder personal. La acción es lo único que te llevará al siguiente nivel. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso, aunque sea pequeño? No esperes que las circunstancias cambien para que tú tomes acción. Hazlo ahora, hazlo hoy, porque el tiempo no espera a nadie. Y si no comienzas hoy, mañana será lo mismo que ayer, y la rueda seguirá girando sin que avances ni un centímetro. La única forma de cambiar tu destino es tomar el control hoy mismo. Un hombre exitoso no tiene tiempo para perder. Él toma decisiones con firmeza y nunca se permite ser víctima de las circunstancias. Enfrenta cada reto con determinación, sabiendo que cada obstáculo es solo una prueba más para fortalecer su carácter. Este es el camino del verdadero éxito. Un camino donde la perseverancia y la disciplina son tus mejores aliados. ¡Ahora todos
¡Todos al piso! ¡Abre la boca! ¡Ellos pagarán por ti! ¡Trágatela! ¿Listos? ¡Empiecen! Tal vez lo llamas motivación, pero lo que te falta en realidad es disciplina, ¿verdad? Esa fuerza constante que te empuja cuando todo lo demás falla. ¡Santo Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, recluta? La motivación es como un fuego que arde brillante, pero la disciplina es el motor que te lleva lejos, incluso cuando esa llama parece apagarse. Porque, seamos claros, nadie logra algo grande solo con inspiración pasajera. Lo que separa a los que sueñan de los que triunfan es la capacidad de mantenerse firmes cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados inmediatos, cuando todo parece en contra. ¿Qué es esto, recluta Pyle? Señor, una rosquilla de azúcar, señor. ¿Con qué es una rosquilla? Señor, sí, señor. ¿Cómo llegó hasta aquí? La disciplina no te espera ni te pide permiso. Es un hábito, una decisión que haces una y otra vez hasta que se convierte en parte de quien eres. No necesitas sentirte inspirado para ser disciplinado. Señor, la traje del comedor, señor. ¿Está autorizado a comer en las barracas, Pyle? Señor, no, señor. ¿Está autorizado a tragar rosquillas, recluta Pyle? Señor, no, señor. ¿Y por qué no, recluta Pyle? Señor, porque estoy un poco gordo, señor. Porque eres un asqueroso gordo marrano, recluta Pyle. Lo que necesitas es compromiso. Y ese compromiso se demuestra cuando actúas incluso en los días más oscuros, incluso cuando la comodidad te llama con fuerza y todo dentro de ti quiere detenerse. Señor, sí, señor. Entonces, ¿por qué hay una rosquilla de azúcar en su casillero, recluta Pyle? Señor, porque tenía hambre, señor. Tan solo por eso, recluta. Ahora escúchame bien, porque esto es importante. La disciplina no es natural para nadie. No nacemos con ella. No es un rasgo genético ni un don especial. Es algo que se construye, que se forja día a día, momento a momento. ¿El recluta Pyle se deshonró a sí mismo? ¡Ha deshonrado al pelotón! Cada vez que decides cumplir con lo que prometiste, cada vez que ignoras las excusas que tu mente crea, estás construyendo esa fortaleza interior. Y no hay nada más poderoso que alguien que ha aprendido a dominarse a sí mismo. He puesto todo de mi parte, pero he fracasado. He fracasado porque ustedes no me han ayudado. Ninguno de ustedes ha podido darle al recluta Pyle la motivación apropiada. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has pospuesto algo porque mañana será mejor? ¿Cuántas veces has abandonado porque las cosas se pusieron difíciles? Esa es la diferencia entre la motivación y la disciplina. La motivación es la chispa, pero la disciplina es la llama constante. No necesita ser espectacular, no necesita atención. Solo necesita ser constante. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si fueras disciplinado en todo lo que haces. Así que a partir de hoy, cada vez que el recluta Pyle la cague, no lo voy a escarmentar a él. No os voy a escarmentar a ustedes. Y según calculo, señoras, todos ustedes me deben lo de una rosquilla de azúcar. Si cumplieras cada meta, grande o pequeña, con dedicación y constancia. Ese es el verdadero cambio. Ese es el momento en que te das cuenta de que no hay límites para lo que puedes lograr. 1, 2, 3, 4, a los marines amo yo. 1, 2, 3, 4, a los marines amo yo. Y sí, habrá días en los que querrás rendirte. Días en los que todo dentro de ti grite, ¡basta! Pero déjame decirte algo. Esos días son los que más importan. Esos son los días en los que creces, en los que te pruebas a ti mismo de qué estás hecho realmente. ¿Qué crees que estás haciendo, Lo siento. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? ¿Qué quieres hacer? ¿Matarla antes? ¿Qué? Se irá de nuestro grado. Y ahora haces una tontería en la escuela. ¡La matarás! Sí, sé que recuerdas ese momento en tu vida que te marcó profundamente. Ese instante que te dejó cicatrices invisibles, pero tan reales como si estuvieran grabadas en tu piel. Encontré el tornillo. Encontré el tornillo. No llores. Aquí está el tornillo, papá. Ese trauma que llevas cargando como un peso inmenso en el alma.
Mira, aquí está. Ya, para de llorar. Papá, encontré el tornillo. ¡Deja de llorar! ¡Ya, basta! ¡Es que crecen ya! ¿Entendiste? Sí. Madura, ya! Nadie estuvo ahí para sostenerte. Ni papá, ni mamá, ni amigos. Diste lo mejor de ti, entregaste todo lo que tenías, y aún así, la vida parecía devolverte nada. Sufriste, lloraste, quisiste rendirte. Pero escucha, campeón, deja de llorar, porque no es el final. ¿Va a morir No sé, pronto? antes de tu cumpleaños. Yo lo hice. Madurar no es fácil, crecer duele. El mundo no te lo va a poner sencillo, pero aquí estás, respirando, viviendo, enfrentando cada día. No, tú no lo hiciste. No es tu culpa. Él solo dijo esas cosas porque está asustado. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no te rompiste, que aunque las heridas ardan y las noches sean largas, tienes en ti la fuerza para seguir adelante. La vida no es sobre cuántas veces caes, es sobre cuántas veces te levantas y decides que el sufrimiento no será tu amo, sino tu maestro. Sabe que tiene que educarlo solo y no quiere hacerlo. No, que nunca llorabas. El sufrimiento es parte del viaje. No puedes evitarlo, pero puedes usarlo. Cada lágrima que derramaste te enseñó algo, aunque en ese momento no lo entendieras. Cada rechazo, cada caída, cada fracaso fue una lección disfrazada de tormenta. ¿Y sabes qué? La tormenta no es para siempre. Que llamen a una ambulancia. Sí, la necesitamos, ¿no? Lo que parece insuperable hoy será tu mayor fortaleza mañana. Te voy a decir algo poderoso. El sufrimiento es el fuego que forja a los más grandes. El acero más resistente pasa por las llamas más intensas. Tú eres ese acero. Cada desafío, cada golpe que la vida te dio, no fue para destruirte, sino para moldearte. Mira a tu alrededor. Los más exitosos, los más sabios, los más fuertes, no llegaron ahí por suerte. Llegaron porque enfrentaron su sufrimiento y lo transformaron en poder. Pero todo tiene solo una solución para la muerte. Todo lo demás hay solución. La vida es bella, ¿sabes? La vida es bella. Hay cosas que son injustas, y no digo solo en el fútbol, fuera, todo en la vida. Hay cosas injustas, pero ¿qué vas a hacer? Hay cosas injustas en la vida. Es verdad, y a veces parece que el universo está decidido a aplastarte. ¿Te ha pasado? Estás dando todo lo que tienes, estás luchando con todas tus fuerzas, y aún así, parece que nada sale como esperabas. ¿Sabes? Tú no... Tienes que vivir con eso. Te levantas temprano, te esfuerzas más que nadie, pero ahí está la vida, lanzándote golpes bajos, poniéndote obstáculos que te hacen querer gritar al cielo, ¿por qué a mí? Te jode, claro, hay cosas que me duele. Pero escucha esto, no importa. La injusticia es parte del juego. Y el juego no se detiene porque estés cansado o frustrado. El mundo no se detiene a esperar que estés listo. Y aquí está la clave. Tú tampoco te detienes. Y el barco más pequeñito de Cristiano entra a la policía con las cámaras. ¿Pero asesinos aquí o qué? Nunca, bajo ninguna circunstancia, te rindas. Porque rendirte es lo único que garantiza tu fracaso absoluto. Vengo para arriba, ¿qué pasa aquí? Tíos con pistolas, ¿qué pasa aquí, tío? Con cámaras fuera del barco. ¿Sabes? Hay cosas que tú dices. Te vas a molestar, te jode en el momento, ¿sabes? Tú dices, hostia. ¿Quieres saber la verdad? Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a darte una solución mágica. Si estás esperando a que las cosas se pongan fáciles, te tengo una noticia. No va a pasar. Lo que tienes que hacer es endurecerte, hacerte tan fuerte que nada pueda detenerte. Porque cada vez que la vida te tira al suelo, tienes dos opciones. Quedarte ahí lamentándote o levantarte con más fuerza que antes. El dolor no es eterno, pero la fuerza que ganas al superarlo sí lo es. Mira, todos tenemos problemas.
todos enfrentamos momentos duros. Pero es en esos momentos donde realmente demuestras de qué estás hecho. El carácter no se forja en los momentos fáciles. Se forja cuando todo parece perdido. Es ahí cuando la verdadera prueba ocurre. Y tú decides si vas a ser un espectador o si vas a ser el protagonista de tu historia. ¿Sabes qué pasa con las personas que se rinden? Se convierten en sombras, en fantasmas de lo que pudieron haber sido. Su historia se detiene cuando la vida se les pone difícil. ¿Eso es lo que quieres para ti? ¿Ser uno más que se dejó vencer por la adversidad? Yo no creo que esa sea tu intención. Y si no lo es, entonces es hora de tomar el control. No te estoy pidiendo que lo hagas perfecto. Te estoy pidiendo que lo hagas. Hazlo imperfecto, hazlo asustado, hazlo con dudas, pero hazlo. Porque la única manera de fallar realmente es no intentarlo en absoluto. Escucha bien. Cada vez que te caigas, cada vez que el miedo te invada, cada vez que sientas que ya no puedes más, recuerda esto. El éxito no es para los que nunca caen, es para los que nunca se quedan en el suelo. Los grandes campeones, los que dejan huella, son los que se levantan una y otra vez, incluso cuando parece que todo está en su contra. Y tú tienes todo lo necesario para ser uno de ellos. La vida no te va a regalar nada. Lo que tienes en este momento, lo que eres hoy, es el resultado de lo que has hecho hasta ahora. Pero no te preocupes, no todo está perdido. El pasado no define tu futuro. El futuro lo decides tú con las decisiones que tomes ahora, con la mentalidad que decidas adoptar hoy. Y déjame decirte algo importante. La gente que logra cosas grandes no es especial. No son genios ni superhéroes. Son personas que decidieron levantarse una vez más que el resto. Son personas que decidieron seguir luchando cuando todos los demás se rindieron. Esos son los que cambian el mundo. ¿Vas a ser uno de esos? Sí, tú. ¿Vas a seguir adelante a pesar de todo lo que te ha pasado? ¿A pesar de los golpes que has recibido? Porque te voy a decir algo claro. El momento de tomar acción es ahora, no mañana, no la próxima semana. El momento es ahora. La lucha nunca se acaba. Pero no te equivoques. No tienes que luchar solo. Lucha por ti mismo. Lucha por tus sueños. Lucha por lo que quieres, porque nadie lo hará por ti. Pero lo más importante, lucha con todo lo que tienes y no dejes que nada te detenga. Que la vida te golpee, que te intente tirar al suelo una y otra vez, porque mientras más te golpee, más fuerte te vas a volver. Ahora es el momento de decir, yo no me voy a rendir. Es momento de empezar. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Vas a quedarte en tu zona de confort y ver cómo la vida pasa? ¿O vas a ser el que da el siguiente paso, el que se enfrenta a la adversidad y dice, no me importa cuántas veces me caiga, siempre me voy a levantar? Sigue luchando. Puede que estés pensando, ¿cómo voy a seguir si no veo resultados inmediatos? Y la respuesta es simple. La paciencia es parte del proceso. ¿Sabías que la mayoría de las personas que alcanzan el éxito no lo hacen de un día para otro? La diferencia entre aquellos que logran lo que quieren y los que no lo hacen es la perseverancia. La perseverancia no es algo con lo que nacemos, es algo que construimos a través de nuestras acciones diarias. Si estás dispuesto a luchar todos los días, sin importar lo que el mundo te arroje, lo que vas a ganar es algo que no tiene precio. Vas a desarrollar una fuerza interior que nada ni nadie podrá destruir. Esa fuerza es lo que te permitirá superar las pruebas más duras y alcanzar todo lo que te has propuesto. ¿Te gustaría saber cuál es la clave para todo esto? Aquí está. El único obstáculo real que tienes en tu vida eres tú mismo. ¿Te atreves a mirarte en el espejo y aceptar que si no has llegado tan lejos como querías, es porque no has dado todo lo que puedes dar? No, no te estoy juzgando, pero es hora de ser honesto contigo mismo. A veces buscamos excusas, buscamos culpables, cuando en realidad el único que tiene el poder de cambiar las cosas eres tú. El momento de la verdad es cuando decides que ya no vas a seguir viviendo con excusas. Cuando dices, basta, hoy es el día en que tomo el control. No hay más excusas, no hay más dilaciones.
solo hay acción, porque sin acción no hay resultados. Y sí, lo sé, el miedo está ahí. El miedo de no ser lo suficientemente bueno, el miedo de fracasar, el miedo de lo que puedan pensar los demás. Pero el miedo es una ilusión, es solo una barrera en tu mente. Y las barreras existen para ser derribadas. No dejes que el miedo te controle. Tú eres más fuerte que cualquier miedo que puedas tener. Piensa en la última vez que pensaste en rendirte, cuando te dijiste a ti mismo, ya no puedo más. Recuerda ese momento y piensa en lo que pasó después. Probablemente, lo único que pasó es que ese pensamiento se quedó en tu mente. Te estancaste un momento, pero luego, cuando recapacitaste, decidiste seguir. Ese es el verdadero poder. El poder no está en nunca caer, está en levantarte después de cada caída. Cada vez que te caes, aprendes algo nuevo, y esa es la clave. Cada fallo es una lección disfrazada. Lo que tienes que entender es que el éxito no es una línea recta. No es un camino plano y sin obstáculos. Es una montaña llena de subidas y bajadas. Pero cada subida te lleva más cerca de la cima. Y cuando llegues allí, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada sacrificio valió la pena. Porque la sensación de llegar a la cima es incomparable. Solo los que suben saben lo que es. Pero no solo se trata de ti, también se trata de las personas que te rodean. Si tú te rindes, ¿qué ejemplo le das a los que te siguen? Ya sea que tengas hijos, amigos o colegas, tu lucha diaria puede ser la inspiración que ellos necesitan. No subestimes el poder de tu ejemplo. ¿Sabías que lo que haces a diario tiene el poder de influir en las vidas de las personas a tu alrededor? Si ves algo positivo en tu vida, esa energía es contagiosa. No te rindas, no solo por ti, sino también por aquellos que te admiran. Cuando sigues luchando, te conviertes en un líder sin necesidad de buscar reconocimiento. Tu fortaleza, tu determinación, tu carácter, todo eso te convierte en alguien admirable. Y lo más poderoso de todo esto es que, cuando dejas de rendirte y sigues avanzando sin importar los obstáculos, te das cuenta de que el verdadero éxito es interno. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Vas a seguir mirando la vida pasar o vas a tomar acción ahora mismo y empezar a construir tu futuro? Te aseguro que lo que más tarde te arrepentirás no será el esfuerzo que pusiste, sino lo que dejaste de hacer. La vida no espera a que estés listo. El momento es ahora. ¡Levántate! No pierdas ni un segundo más. Tienes todo lo que necesitas para ser imparable. No importa lo difícil que se vea el camino, siempre hay una salida. Y esa salida está en tus manos. Este es el momento para mostrarle al mundo quién eres realmente. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer. Tú eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Así que, te vas a quedar ahí, esperando el momento perfecto. No existe el momento perfecto. El momento perfecto es cuando decides dar el primer paso. Eso es lo que necesitas hacer ahora. Dar ese primer paso. Deja de esperar a que las circunstancias sean ideales. Deja de buscar excusas y empieza a luchar por lo que realmente quieres. Tú puedes hacerlo. Levántate. No pierdas ni un segundo más. Tienes todo lo que necesitas para ser imparable. No importa lo difícil que se vea el camino, siempre hay una salida. Y esa salida está en tus manos. Este es el momento para mostrarle al mundo quién eres realmente. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer. Tú eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Así que, te vas a quedar ahí, esperando el momento perfecto. No existe el momento perfecto. El momento perfecto es cuando decides dar el primer paso. Eso es lo que necesitas hacer ahora. Dar ese primer paso. Deja de esperar a que las circunstancias sean ideales. Deja de buscar excusas y empieza a luchar por lo que realmente quieres. Tú puedes hacerlo. No me importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es cuántas veces te levantas, porque lo que está al final del camino no es un premio fácil, es una vida de éxito, de logros, de superación. Y eso solo lo consiguen los que no se rinden. Así que sigue adelante, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, es hora de actuar. Este es el momento en que decides que no te vas a rendir, que seguirás luchando. Nunca, nunca te rindas.
La vida te tiene algo grande preparado, pero para llegar a ello tienes que pasar por la batalla, y sé que tú eres capaz de ganar esa batalla. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que te acabo de decir? La decisión está en tus manos. No dejes que se quede solo como palabras. Haz que esas palabras se conviertan en acción. Porque recuerda, nunca es tarde para empezar, pero es tarde cuando no lo haces. No te rindas. Hazlo ahora. Este es un llamado a la acción, para que te pongas en marcha, para que sigas luchando, para que tomes la vida en tus manos y nunca dejes de avanzar. Nunca te rindas. Si este mensaje te llegó al corazón, deja un comentario aquí abajo contándome cómo vas a aplicar estas palabras en tu vida. No olvides compartirlo con quien más lo necesite. Juntos podemos seguir luchando y nunca rendirnos. Vamos con todo.